Bueno, y ya está en vigencia, aparte de los aumentos del combustible, a propósito de lo que contaba Agustín, 3,8% el incremento que desde hoy aplica Shell. Se supone que después las otras petroleras van a seguir en el mismo sentido porque tiene que ver con el acuerdo que se alcanzó con el gobierno nacional y se cumple en el mes de marzo justamente el cuarto aumento que estaba programado. Pero vamos a seguir hablando en todo caso de eso, de los consumidores, de nuestros derechos, vinculados también, ¿por qué no?, a lo que son los precios, a cómo nos comportamos como consumidores y cómo además la gente que está a cargo de vendernos o de brindar un servicio nos atiende. Y estamos en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y nos visita Juan Marcos Saviano, secretario de Comercio Interior y Servicios. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Por qué es importante esta fecha? Sí, a ver, en 1962, en Estados Unidos, por primera vez, el entonces presidente John Fitzgerald Kennedy habló de la persona consumidora. Se refirió a esa parte más débil y cómo en una situación de indefensión, en ese momento había bastantes problemas en los Estados Unidos con el acceso a los medicamentos y los precios de los medicamentos. A partir de entonces en todo el mundo se trabajó en las regulaciones, en las legislaciones y en el avance que ha tenido en nuestra sociedad de consumo la necesidad de proteger a la parte más débil en la relación de consumo, que es el consumidor. Por eso hoy se conmemora esa fecha, cuando ante la Asamblea Legislativa norteamericana el presidente Kennedy habló de estos temas por primera vez. Y hoy son temas que toma la ONU, que toma el Mercosur, hay directrices que se deben cumplir por parte de los estados. Argentina es uno de los países de América Latina que más ha avanzado eso. Y bueno, y luego las provincias, que nosotros todavía estamos en mora respecto a eso. Y bueno, en los próximos días estamos enviando a la legislatura finalmente el proyecto de ley, que lo estamos puliendo para hacer una ley moderna y que nos mejore los servicios de defensa del consumidor. Hoy cualquier santafesina o santafesino puede acudir al gobierno de la provincia, a la Secretaría de Comercio Interior o a cualquiera de las más de 30 oficinas municipales y comunales que hay distribuidas en todo el territorio provincial, o hacer un reclamo a través de la ventanilla única federal, que es un trámite muy sencillo de manera online, que obviamente al elegir a la provincia de Santa Fe como lugar de residencia, esos reclamos los vamos a trabajar nosotros desde nuestras áreas de defensa del consumidor de la provincia. Y esta ley, este proyecto, que ya lleva varios meses de elaboración, porque además hay mesas de trabajo, ¿qué significarían los hechos para nosotros los consumidores en Santa Fe? Hacer todo más rápido, que podamos establecer un procedimiento claro, con fechas claras, en donde le digamos al proveedor cuáles son todas esas fechas que debe cumplir, las sanciones que se van a aplicar y cómo vamos a tratar ese trámite, si luego tenemos que sancionar a la empresa con alguna multa o si el consumidor no queda conforme con el reclamo y quiere acudir al servicio de justicia, llevar su reclamo al Poder Judicial. El procedimiento también judicial queda establecido, es un código que realmente nos parece importante trabajar, a la par de la temática que entendemos hoy en día más seguimos necesitando en la sociedad, que es la información y la educación. Pero no solo para el consumidor que sepa cómo defenderse, primero para prevenir un conflicto de consumo, o luego si ocurrido el problema o el inconveniente o la disconformidad, cómo hacer para reclamar. También educar al proveedor, también educar al comerciante, al que te provee el servicio, que siempre, como hablamos en Santa Fe, con la multiplicidad productiva, la pluralidad y la cantidad de pymes y mipymes que tenemos, muchas veces estamos encontrándonos con situaciones donde no es que el proveedor quiere incumplir, hay cuestiones que desconoce. Por eso hay que trabajar en, como nosotros decimos, una nueva cultura del comercio y del consumo, donde prevenir antes que castigar, por supuesto resolver los reclamos cuando ocurren y sancionar cuando corresponda. Pero hoy básicamente la demanda de la sociedad es celeridad, que se resuelva lo más rápido posible y un concepto básico y un principio básico de la defensa del consumidor, que es la gratuidad en el reclamo, ya sea en la vía administrativa o si tengo que ir a la justicia, que el consumidor no tenga que gastar un peso. Va a haber actividades, incluso una propuesta itinerante, ¿no?, que arranca hoy en Santa Fe, mañana va a estar en Rosario. ¿De qué se trata? Se trata de un circuito se le llamamos de las buenas compras, o sea, vamos a recrear un supermercado, un negocio de librería, un negocio de indumentaria, un comercio de electrodomésticos. Nos han acompañado desde las cámaras empresarias, desde FESECO, el Centro Comercial de Santa Fe, para poder organizar esto y
estudiantes del nivel secundario de la ciudad de Santa Fe y zona se van a acercar y vamos a recrear lo que son las compras. Y los vamos a orientar en los derechos del consumidor. Va a haber guías y orientadores que en algunos casos van a estar actuando porque le van a estar informando cuestiones erróneas para que efectivamente entre el ensayo y el error y lo que es cierto y lo que no es cierto que se debe cumplir cuando uno hace una compra o contrata un servicio, allí trabajar los derechos del consumidor en un grupo que hoy está considerado como hipervulnerable. Los adolescentes son consumidores hipervulnerables por su situación agravada en cuanto a la de indefensión, básicamente con todo lo que es la publicidad y cómo se apunta mucho al consumo adolescente. Por eso nos parece importante, es un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación de la provincia. Va a haber una caja, una línea de caja donde van a tener que pagar con billetes, donde van a poder usar la billetera Santa Fe, donde van a poder utilizar una tarjeta de crédito, va a haber postnet de una caja registradora. Y bueno, en la línea de caja es donde se van a recrear las situaciones que nos pasan a diario. Cuando vas a pagar que compraste un pantalón a 10.000 pesos y cuando le decís que vas a pagar con tarjeta de crédito, bueno, no, te tengo que recargar el 10%. Bueno, eso no corresponde. Contado efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un pago o cualquier billetera virtual, incluida billetera Santa Fe, te deben cobrar el mismo precio. Entonces, esas cuestiones son las que vamos a trabajar hoy aquí en La Redonda y mañana en la Sala Walsh de la Gobernación de Rosario. Actualmente, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes de los consumidores? Que bueno, después a lo mejor se va a poder dar una respuesta más rápida cuando tengamos esa ley, pero en la actualidad, ¿por dónde pasan los reclamos? Servicios financieros, seguimos con algunos reclamos que vienen en lo que son las estafas bancarias o intentos de estafas bancarias, todo lo que sea turismo, servicios donde la telefonía sigue teniendo un papel preponderante, alarmas, y por supuesto hay un grupo importante de todo lo que es bienes, donde ahí está lo que es electrodomésticos con el tema garantías, el tema de prendas de vestir, y luego lo que estamos, insisto que Billetera Santa Fe nos trajo y nos puso en evidencia el problema del precio, ¿no? De cuál es el precio de lista, cuál es el precio que me deben cobrar. Y bueno, trabajamos también, tenemos reclamos, una cantidad importante de reclamos de ese estilo, ¿no? Estamos en el orden de los 12.000 reclamos anuales en los servicios de defensa del consumidor de la provincia. Se aceleró con la pandemia un cambio que venía, que tiene que ver con el avance de Internet, de la comercialización de productos a través de una vía de comunicación o una red social. ¿Eso cómo se plasma o cómo cambió también el trabajo de ustedes, no? Mucho, porque antes era todo más constataciones presenciales, inspeccionar al comercio denunciado. Hoy hacemos inspecciones digitales. Hoy hacemos audiencias de conciliación, el momento del reclamo donde juntamos al consumidor con el proveedor, con un conciliador abogado de nuestra secretaría. Muchas veces las hacemos a distancia, porque el abogado de la empresa está en la ciudad de Buenos Aires, el consumidor es de Ceres, y entonces hacemos las audiencias de manera virtual. Todo eso lo queremos mejorar, agilizar. La pandemia nos ha obligado a despapelizar gran parte y hoy también tenemos un avance en eso, ¿no? La descentralización hacia los municipios, el trabajo con las asociaciones de usuarios y consumidores y esto de despapelizar con el domicilio electrónico, es decir, que podamos notificar al proveedor cuando hay un consumidor que le reclamó por un conflicto de consumo, que lo podamos hacer por la vía electrónica, estableciendo un domicilio electrónico, no teniendo que estar siempre pensando en el papel, en el acuse de recibo del correo. Todo eso lo queremos dejar plasmado en esa ley y queremos seguir mejorando los servicios de defensa del consumidor porque claramente la ciudadanía nos está demandando más celeridad y que las cosas se resuelvan más rápido. De todos modos hay herramientas. ¿Cuáles son y qué es lo que debe saber un consumidor hoy en Santa Fe que tiene un problema por un bien que quiso comprar o por un servicio que adquirió y finalmente en ninguno de los casos fue lo que esperaba? Puede acudir o a la oficina municipal o a las oficinas provinciales. Nosotros estamos ubicados en Boulevard Pellegrini 3100, esquina Urquiza. Allí de lunes a viernes hacemos lo que es la atención presencial. Si quieren organizarse previamente, hasta pueden solicitar un turno en la página web de la provincia, donde le va a poder elegir día y horario para ser atendido y no tener que esperar.
todo lo que son consumidores hipervulnerables, es decir, personas adultas mayores, todo lo que tiene que ver situaciones de discapacidad, son tratados de manera urgente. Y luego también lo pueden hacer o al 0800-555-6768, opción 3, o en la página web de la provincia, o solo googleando Defensa del Consumidor Santa Fe, les va a aparecer todas las vías de reclamo, las vías de contacto y también el formulario online si quieren hacer el reclamo de esa manera. O sea, diariamente resolvemos reclamos donde nunca le vemos la cara al consumidor porque se hace todo de manera electrónica. Bueno, y además pensar que hoy es un día justamente para pensar en nuestros derechos, pero también para que el proveedor o aquel que brinda un servicio tenga en cuenta que hay derechos y que hay que cumplirlos y de esa manera también que esa interacción sea más ágil. Totalmente, por eso la importancia de lo que hoy hacemos como actividad puntual, de esto de con el sector comercial, trabajar esta muestra itinerante. Es decir, el montaje que hoy vamos a hacer en la redonda de una especie de supermercado, mini supermercado, lo hicimos con la Cámara de Supermercados de Santa Fe. La parte de electrodoméstico lo hicimos con la Cámara de Comerciantes de Artefactos del Hogar. O sea, lo trabajamos con todas las cámaras que están en el centro comercial porque nos parece que es con el proveedor que tenemos que trabajar, insisto, básicamente en prevenir los reclamos, los problemas, los inconvenientes. Y esto es trabajando mucho en el concepto de lealtad comercial, de comercio justo. Hay una ley de lealtad comercial, está la ley de defensa del consumidor a nivel nacional, todas las leyes que hacen, por ejemplo, la ley de tarjetas, la ley de prepagas, toda la legislación de seguros, las leyes de turismo, que la ley de defensa del consumidor las integra, insisto, para cuando generado el problema se pueda resolver. Nosotros hemos desarrollado el año pasado una guía de buenas prácticas comerciales, que es una propuesta para que todo aquel proveedor que se sume voluntariamente se incorpora en un proceso de certificación, en donde la Secretaría de Comercio Interior emite un certificado final de comercio o empresa amiga del consumidor. ¿Y por qué ese comercio o empresa es amigo del consumidor? Porque no solo que cumple con todas las normas que ya de por sí está obligado a cumplir, sino que las informa, las difunde, orienta a su cliente consumidor habitual cómo informarse, exhibe en la cartelería cuáles son los medios de contacto de defensa del consumidor. Eso lo estamos iniciando en estos últimos días, reuniones sectoriales, y vamos a trabajar en eso, ¿no? La posibilidad de la prevención, de la autorregulación, que el propio proveedor se autocontrole diciendo, bueno, a ver, estoy cumpliendo con todo, y eso también es un sello de calidad, es un distintivo, es un factor hasta de competencia sana, de que efectivamente nosotros queremos mejorar, siempre con la idea de la prevención, pero también con la idea de resolver el reclamo lo más rápido posible cuando ocurre. Gracias por haber venido. No, gracias. Será hasta la próxima. Gracias, muy amable. gracias. Juan Marcos Aviano dice, habrá próxima además porque vamos a estar atentos a este proyecto de ley donde vamos a seguramente tener más derechos o al menos vamos a tener las herramientas para que sea más ágil el reclamo ante los derechos como consumidores.